Episodio número 5 de esta serie, Jesús es suficiente. Hasta aquí nos hemos encargado de abordar las principales barreras que impiden que Jesús sea suficiente en nuestra vida, que no nos dejan conocerlo al menos como Él quiere que lo hagamos. ¿Recuerdas cuáles son? Número 1, una falsa identidad. 2, la ceguera espiritual. La tercera es creer y aceptar una historia mal contada acerca del amor de Dios. Y número 4, la culpabilidad que lo destruye todo. Cuando logramos evadir esas barreras, tenemos la pista despejada para acercarnos a Jesús. Ahora necesitamos entender cómo Él se comunica con nosotros. Y para eso el resto de esta serie vamos a estudiar al menos 4 de los lenguajes o canales que Jesús usa para hablar a nuestras vidas. Hoy el primero de ellos, la naturaleza, el texto universal de Dios. ¿Me acompañas en esta oración? Señor, muchas gracias por la oportunidad de estar juntos. Por favor, habla a nuestra vida. Concédenos una mente abierta, receptiva y lista para escuchar un mensaje útil para la vida. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Voy a confesarte, solo porque estamos en confianza aquí entre nos, la cámara, tú y yo, que una de mis más poderosas luchas es controlar mi peso. Soy de esas extrañas personas, o no sé si sea tan extraño al fin, que subo de peso muy rápido y con la misma facilidad bajo. A veces siento que la vida es injusta porque veo a otras personas que comen y comen y comen y son varitas de nardo. Otros no comemos tanto, pero hasta el aire nos infla. En esa lucha con el peso, he tenido que ir a hacer ejercicio, a correr, a nadar para mantenerme lo mejor posible. Me he rodeado de amigos que valoro mucho y a quienes saludo desde aquí, que me motivan para mantenerme y luchar y controlar el peso, pero más que el peso, mi salud. Dentro de los procesos de ejercicio he aprendido muchas cosas. La vida tiene procesos, la naturaleza enseña. Por ejemplo, para hacer músculo, el músculo se tiene que romper. Todos los que hacen ejercicio saben que al levantar pesas los músculos se rompen, pero solo así crecen. En esta vida, en la naturaleza, casi todo lo que crece se rompe. O también lo que tiene que vivir muere, como las semillas. Es muy fácil encontrar lecciones en la naturaleza acerca de principios de vida que se aplican a nuestro diario vivir. Por eso decimos que la naturaleza es el libro universal de Dios. No importa si eres religioso o no, puedes obtener lecciones útiles de ella. Hoy me gustaría decirte que Jesús se comunica contigo a través de la naturaleza, grita a través de la naturaleza. ¿Por qué no lo escuchamos? Bueno, hay por lo menos 3 trampas que impiden que nosotros no logremos escuchar a Jesús. Esas trampas se transforman en peligros que podemos estar corriendo y de esa manera estar imposibilitados de escuchar la voz que nos puede guiar a un puerto seguro. Hoy te las voy a compartir. Ojo, pestaña, ceja y mucha oreja. El primer peligro, el primer riesgo es llevar una vida muy acelerada en todos los sentidos. En un tiempo cuando todo es correr, 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 pues la naturaleza pasa a un segundo término, pero no solo la naturaleza. No solamente corremos el riesgo de dejar de ver un atardecer o un amanecer tranquilamente. Yo podría preguntarte cuándo fue la última vez que te sentaste a disfrutar de un buen aguacero. Probablemente te la pasas corriendo, haciendo loncha, atendiendo a los niños. Corre, corre, corre y corre. Pero no es solo al correr de la rutina diaria al que me refiero. Hay actitudes en nuestra vida que se aceleran e impiden que Jesús hable a nuestra vida. Por ejemplo, Proverbios capítulo 19, versículo 2 dice lo siguiente: el alma sin ciencia no es buena, y aquel que se precipita peca. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego se irrita su corazón contra Jehová. Lo que la Biblia está diciendo es que por acelerarnos cometemos errores. El pecado es lastimarnos a nosotros mismos. Y después que nuestra vida está hecha un desastre, entonces volteamos al cielo y decimos, ¿por qué? ¿Te es familiar? Pero no es Dios el que arruina nuestra vida. Somos nosotros, con decisiones apresuradas,
rápidas, sin pensar demasiado. Decisiones que a la larga nos lastiman. Viene a mi mente una señorita a quien tú jamás conocerás, y no voy a decir su nombre y espero no vea esto, pero impactó demasiado mi vida al venir y preguntarme: pastor, ¿cómo sé la voluntad de Dios acerca de mi novio? Yo quiero casarme con él, pero le pregunto a Dios y no tengo respuesta. Así que yo le hice algunas preguntas. Ella me dijo que su familia no quería que ella tuviera novio, y con razón, tenía apenas 16 años de edad. Traté de mantener la calma y entonces le dije: ¿por qué crees que tu familia no quiere a tu novio? Ay, pastor, no sé. Y después de varios no sé y de meterme un poquito más al fondo, porque no soy chismoso, pero me encanta averiguar, descubrí que el novio tenía 34 años de edad. Era divorciado y tenía 2 hijos adolescentes, casi de la edad de ella. Hija, ¿por qué te enamoraste de él? No sé, pastor, me dijo, fue amor a primera vista. A primera vista, a primera prisa, diría yo. Las personas corremos, nos brincamos etapas, hacemos lo que no debemos y después nos lamentamos culpando a Dios. La naturaleza nos enseña que todo tiene un tiempo, todo tiene un proceso. La misma tierra se cultiva, hay tiempo para todo. Pero cuando nosotros estamos tan acelerados, dejamos de escuchar la voz de Dios. Hay otra trampa, otro riesgo, que impide que conozcamos y entendamos la voz de Dios a través de la naturaleza. Y es el siguiente: es el peligro de separar a Dios de su creación. Conozco un buen número de jóvenes que fueron formados en hogares cristianos, religiosos, que han conocido de la palabra de Dios, que han aprendido el creacionismo. Dios creando el mundo en 6 días y el séptimo haciendo el descanso, el sábado para nosotros. Sí, pero cuando llegan a la universidad, en aras de sentirse más populares, de ser aceptados socialmente, de aparentar cierto nivel académico e intelectual, incluso llegan a declarar que Dios no existe. Cuando nosotros separamos a Dios de su creación, nos privamos y nos limitamos e incluso mutilamos posibles respuestas que darían a nuestra vida muchísimo sentido. Salmos, el libro de los Salmos habla mucho de esto, específicamente el Salmo número 19. Me encanta cómo lo presenta. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite a otro día sabiduría y una noche a otra noche la declara. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. La naturaleza habla y habla de Jesús. Pero la naturaleza no solo habla del amor de Cristo, también nos enseña que estamos en medio de una guerra cruel, una guerra fuerte. También nos dice que la creación está gimiendo. Romanos capítulo 8, versículo 22, textualmente lo dice así. Sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Las enfermedades, la lucha, el cáncer, la muerte, el desánimo, la depresión, enfermedades que antes ni siquiera existían, los ataques de ansiedad, las taquicardias, todas esas cosas nos hablan de una guerra espiritual cruenta, muy dura. A veces me parece que estamos demasiado distraídos. Pero tus hijos y los míos vivirán en un mundo más caótico que al que nosotros nos tocó enfrentar. Cuando nosotros olvidamos que Dios es el creador y nos quedamos con la creación como un todo, perdemos ese mensaje y nos encontramos vacíos. Un día en una universidad le pregunté a un chico que era ateo: ¿por qué tú no crees en Dios? Se me acercó y me dice: sí creo. Entonces, pero no lo diga tan alto, porque entonces no soy uno de ellos.
Amigos, Dios es el creador. Todo en la naturaleza lo dice. El diseño es tan inteligente. Nuestros órganos funcionan de manera tan perfecta y compleja que es imposible pensar que esto se hizo solo. No, no se hizo solo. Hay un creador, un diseñador, y el diseñador es Jesús. Una tercera trampa y un peligro grande al que voy a dedicar un buen tiempo de este momento es olvidar el principio causa-efecto en la naturaleza. Esto es delicado. La palabra lo va a declarar de la siguiente forma. Gálatas capítulo 6, versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Te suena amenaza? No lo es. Es una invitación. Es una invitación a reflexionar y a observar todo lo que ocurre, todo lo que se mueve. Todo tiene un porqué, una causa, un efecto. A veces, los seres humanos tenemos la tentación de rebelarnos contra todo y contra todos, aún de las cosas más racionales. Hacemos marchas, ponemos pancartas para expresar nuestra opinión. Pero cuando se trata de la naturaleza que Dios mismo estableció, no hay marcha que valga. Es como salir a las calles, millones de personas, y marchar contra la ley de la gravedad, porque no nos gusta caer hacia abajo. Marchar y marchar y marchar y marchar y hacer comerciales y publicidad. Y después de terminar esa marcha, subir a un edificio de 20 pisos y lanzarnos esperando caer hacia arriba. Jamás va a pasar. Porque la naturaleza tiene causa y efecto. Tan irracional como el ejemplo que he dado. Encuentro las conductas de muchas personas, pero no es una crítica. Lo veo en mí. De pronto me sorprendo yo mismo teniendo actitudes con las personas que amo, lastimándolas sin entender por qué. Pero hay una causa y un efecto en todo. Y cuando yo destruyo, también soy destruido. Recuerdo mucho a un joven que se enamoró de una chica varios años mayor. Todos le dijeron, todos le anunciaron, pero no se detuvo. Tenía buenas razones, créeme, yo las entiendo. Pero el final de la historia no fue bueno. Todos miraban el peligro, menos él. Amigos, la causa y el efecto no es una condena del Señor. Es una oportunidad de ser salvos en Jesús. La Escritura va a decir en Oseas capítulo 8, versículo 7, porque sembraron vientos, cosecharán tempestades. Es importante entender esto, especialmente los que somos padres, papás. Yo tengo 2 hijos. Los amo con todo el corazón, son mi reflejo, son mi espejo. A veces tienen conductas que yo vuelto a ver a mi esposa y ella me voltea a ver a mí y estamos en un volado para ver de quién las heredaron. Pero lo que yo hago, lo voy a cosechar. Es muy importante entenderlo. Eso va a pasar a menos que Jesús haga un milagro en mi vida. ¿A qué milagro me refiero? En Guadalajara conocí a una dama que me contó una historia realmente desgarradora. Ella me dijo que su papá los abandonó cuando ella y sus hermanos eran muy pequeños, en un rango entre los 2 y los 6 años de edad, todos ellos. El papá, que había adquirido una relación adicional a su matrimonio, llegó, empacó en esos belices que antes se utilizaban, mientras los niños alrededor le rogaban: papá, no te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Wow. ¿Qué hizo el papá? Los aventó a cada uno de ellos. Déjenme, es mi vida, cuídense. Se dio la vuelta, avanzó a la puerta de salida y cuando estaba abriendo, uno de los más pequeños literalmente le abrazó la pierna y el hombre lo aventó.
Tomó su automóvil y los niños, bañados en lágrimas, observaron cómo su papá se marchaba junto con él, con sus sueños. Por 40 años no supieron de él. Se llenaron de rencores, por supuesto. La vida fue muy difícil. El poder equilibrarte sin un papá en la vida no es sencillo. Un día, el papá tocó a la puerta de uno de sus hijos. Estaba cansado, enfermo y necesitado. Todo lo que el hombre siembra, cosecha. El hijo, en cuanto lo vio, ni siquiera abrió la puerta. Mandó a una persona a decirle: ¿quién es usted? El hombre dijo: soy tu papá. ¿Perdón? Hace 40 años no tengo papá. El hombre se fue triste, se dio la vuelta y estuvo tocando la puerta de varios de sus hijos. Ninguna puerta se abrió. Sin esperanza, tocó la puerta de su única hija. Pero esta hija había conocido a Jesús. Su naturaleza cambió. Y de pronto, a pesar de que su propia madre vivía con ella, cuando vio a su padre tocar la puerta, decidió abrirle. El papá, sorprendido, dijo: ¿tienes un lugar para que pueda comer? La dama lo miró y le dijo: no, papá, no solo tengo un lugar donde puedes comer, tengo un lugar donde puedes dormir y un lugar donde puedes vivir. Pásale. El hombre se queda viendo y le dice: ¿no me vas a correr? ¿Y por qué te voy a correr? Dijo: eres mi padre, porque yo te abandoné. Esa es tu decisión. Esa fue tu elección. Mi elección es perdonarte y ya lo hice. Mi elección es amarte y te amo. Yo conocí a esa dama, tuve el privilegio de bautizarla y de ver en su vida un cambio que no es natural. La naturaleza de nuestra propia vida cambia cuando escuchamos la voz de Dios, cuando entendemos que el amor es importante, que el perdón es importante. Cuando tú vives con rencores, con enojos, te cargas, la naturaleza te destruye. Pero cuando tú rompes el ciclo, entonces das oportunidad para que el Señor sea suficiente en tu vida. Pero no es ella la única que ha cambiado. No. José Alfredo de la Cruz Murillo, un buen amigo, médico, veterinario, biólogo, un hombre que le encanta la ciencia, ateo por formación, se enamoró de una chica cristiana. De esas relaciones que se complican, que no son tan recomendables, porque después de todo hay muchas heridas. Pero para ellos funcionó. ¿Cómo? Un día en una de sus clases, este hombre ateo escuchó a uno de los principales profesores dar cátedra y decir que las serpientes eran los únicos animales terrestres que tienen sacos aéreos. Y cuando se le preguntó por qué, él dijo: no sabemos por qué. José Alfredo se quedó con esa idea. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Le comentó a su novia. La novia dice: yo sé. ¿Tú sabes? Sí, porque antes las serpientes volaban. José Alfredo se rió, dijo: mira nada más, qué sabia me saliste. Él no creyó nada. La relación avanzó y llegó al punto del matrimonio. Al principio, causa y efecto. Fue muy complicado, muy complicado. José Alfredo tenía todo tipo de salidas para su carácter. Escapes, los vicios, alcohol y otras cosas. Pero le hacía falta a Jesús, aunque no lo sabía. ¿Sabes cuál fue su error? Un bendito error. Cuando puso su consultorio, como no tenía pacientes, empezó a buscar qué hacer y decidió tomar la Biblia. Vamos a leerla para pelear con mi esposa y encontrar argumentos que muestren que Dios no existe. Grave error. José Alfredo se metió en el perímetro de Jesús. Y Jesús, causa y efecto,
lo alcanzó. Encontró el versículo en donde efectivamente el Señor declara que la serpiente, a partir de haber engañado a la mujer, es decir, Satanás usando a la serpiente, ésta se arrastraría. Génesis capítulo 3, versículo 15. Empezó a investigar a través de muchos documentos científicos. Encontró registros de serpientes fósiles con alas. Eso cambió la visión de José Alfredo. La naturaleza, el estudio científico, sincero, sin prejuicio, lo llevó a encontrarse con el Creador, el autor de la naturaleza. Y a través de ese libro de texto universal, el Señor habló a su vida. Hoy José Alfredo dedica la vida a investigar apasionadamente del amor de Dios y a compartir a otros desde las ciencias lo que Dios enseña acerca del camino de la salvación. José Alfredo es un testimonio vivo de que la naturaleza es un texto universal por el cual Dios nos puede hablar si así lo permitimos. Pero para eso necesitamos parar, no llevar una vida tan acelerada. No debemos sacar al Creador de su creación, no lo debemos separar, pero sobre todo necesitamos entender la causa y el efecto de las cosas para evitar sufrimientos innecesarios en nuestra vida. ¿No te parece? No sé cómo está tu vida hoy, no sé cómo te sientes, pero la naturaleza nos enseña que el Señor está con nosotros. Después de la noche, amanece. La oscuridad siempre precede a la luz. Y si hoy tu vida está en oscuridad, está muy cerca el momento de amanecer. Muy cerca. Me siento inundado de gozo al ver esta magna creación, este vasto y sublime universo. De la nada formaste, mi Dios, ese viento fugaz, esa bóveda azul, esos astros que esparcen su luz, ese mar agitado por la tempestad, enmudece cuando habla Jesús. Mi Dios me hace sentir seguro, me guía por senderos del bien. Él tiene y tendrá para siempre los problemas sujetos a Él. Ese viento fugaz, esa bóveda azul, esos astros que esparcen su luz, ese mar agitado por la tempestad, enmudece cuando habla Jesús. Ese viento fugaz, esa bóveda azul, esos astros que esparcen su luz, ese mar agitado por la tempestad, enmudece cuando habla Jesús, enmudece cuando hablas tú. La naturaleza nos habla, pero solamente cuando lo permitimos. Es un canal poderoso que nos puede conectar con el Creador. Te animo y te invito para hacer un alto en tu rutina. Hoy que estás asistiendo a estas transmisiones, cuando termine, detente, escucha la voz de Dios hablando a tu alrededor. Observa las tormentas. Observa aún a los animales que pueden tener lecciones útiles como las hormigas. Pero más importante, obsérvate a ti mismo para que te entiendas. ¿Por qué causamos tanto daño a los que queremos? La causa y el efecto pesa sobre nosotros. Solo Jesús puede romper nuestros patrones y librarnos de la naturaleza que nos está destruyendo. ¿Aceptas
quiero pedirte en el nombre del Señor Jesús que te pongas en pie si hoy deseas que Jesús rompa los patrones negativos de tu vida. Si deseas que Jesús detenga la naturaleza acelerada de tu vida cotidiana, ponte de pie si tú aceptas que Jesús viva en ti. Y si has estado estudiando la Biblia con algún amigo, algún conocido, quiero invitarte a que aceptes a Jesús a través del bautismo. El bautismo es un rito muy especial. No es la graduación, es la inscripción. No es el final, es el inicio de una experiencia. Pero el bautismo tiene una lección natural poderosa. El bautismo representa la muerte y la resurrección de Jesús. Cuando somos sumergidos en el agua, morimos a nuestra propia naturaleza, a nuestras cargas, a nuestros traumas. Y cuando nos levantamos, nacemos una vez más en el Espíritu. Ahora una nueva naturaleza se apodera de nosotros. No vas a sentir magia, amigo, amiga. Probablemente tus ideas sigan allí. Tu tendencia a destruirte y a destruir a otros estará allí. Pero ahora Jesús estará en ti. Y eso hace toda la diferencia. ¿Aceptas? Levanta tu mano. Dile al que está al lado: acepto entregarme a Jesús y escuchar su voz por medio de la naturaleza. Oramos. Padre, por favor, ayúdanos a escuchar tu voz. Calma nuestra vida acelerada. Por favor, nunca permitas que olvidemos que tú eres el Creador y por lo tanto nuestro Creador también. Y Señor, permítenos entender que toda acción tiene una reacción, pero que tú puedes romper la peor tendencia de vida para entender que Jesús es suficiente. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos en el próximo episodio, porque Jesús es suficiente.